el pueblo de Dios a lo largo de la historia ha tenido que apropiarse de un carácter bélico, que estamos llamados a vivir contraculturalmente y que el mundo mismo nos aborrece y se opone a nosotros. Esta cultura no es neutral, ¿verdad? No existe, de hecho, la neutralidad. Siempre tomamos un partido, siempre tomamos una decisión. El que diga que está indeciso, en realidad ya tomó una decisión. Solo que a lo mejor no es lo suficientemente valiente como para expresarla, pero la indecisión no existe. El mandato cultural y la gran comisión no están en oposición uno contra el otro, sino que dichos mandatos expresan una simple idea. La proclamación del Evangelio produce una cultura santificada. Cristo Jesús, a través de la obra del Espíritu, está equipando a la iglesia para servirle y honrarle tanto en el área política como económica, en el área social como familiar, en el área recreativa como la eclesiástica. Todo en servicio para el Rey y por el Rey, por Cristo Jesús, sujetando a través de la iglesia cada aspecto de la realidad debajo de sus pies. La Biblia, al fin de cuentas, nuestra norma de fe y conducta, tiene un poder liberador también. Lo dijo Jesús: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Esta cultura dañada por el fanatismo, el dualismo y el relativismo puede ser transformada, puede ser redimida cuando el pueblo de Dios, como agente cultural, vive su fe y se somete a las Escrituras. Si esto no pasa, sigue habiendo cultura, pero una cultura deformada. Hablemos de eso a continuación. La cultura deformada contra la cultura reformada. Y aquí vamos a establecer una interconexión, no tan estricta, pero al menos sí una reflexión entre las 5 solas que sostenemos como reformados y las 5 solas de esta cultura deformada. ¿Ok? ¿Cuáles son las 5 solas de esta cultura deformada? Una de las principales es solo yo. Esta cultura, al fin y al cabo egocéntrica, vanagloriosa, hace que el hombre se coloque al centro de las cosas, hace que el hombre sea la medida de todas las cosas. Engrandece al hombre a costa de empequeñecer a Dios o incluso sacarlo de la ecuación. En los años 70 se anunciaba, los sociólogos, que estábamos viendo la presencia de la generación Mi en el mundo. ¿Se acuerdan de esa generación? No se acuerdan. Fueron sus padres. Una generación de sexo, drogas, libertad. La ola hippie, una generación centrada en sí misma. Bueno, en el año 2013, la revista Time dijo, bueno, si aquella era la generación Mi, esa es la generación Mi. Primero yo, después yo, y siempre yo. O sea, si la generación de los 70s, que ojo, la generación de los 70s fue un escándalo para los abuelos y tatarabuelos, aquellas ropas psicodélicas que rompían con los esquemas de los colores hasta entonces aprobados por la cultura, aquellos peinados, ¿has visto esas escenas? ¿Sí? Todos los rockeros con el cabello largo, la melena larga, gente sin usar ropa interior, ¿no? Es una provocación. La minifalda fue una provocación de aquella época. Un intento de romper todas las estructuras y todas las normas supuestamente impuestas por la cultura. Decían, queremos liberarnos. La píldora anticonceptiva
Fue ampliamente difundida en aquella generación como una especie de bandera liberadora. Y aquellos ancianos, abuelos y padres de los 70s quedaron asustados de esa generación. Pero esta generación llegó al nivel superlativo. En verdad, sus dioses son la autorrealización, la autoestima, la autocomplacencia. Yo. El culto al ego es lo que domina a esta cultura. La realización. Ahora, no es nada nuevo. Otra vez, recuerden, lo primero o una de las primeras cosas que hace el hombre al haberle dado la espalda a Dios es envanecerse en sus razonamientos y creerse la gran cosa. Construir una torre sototota en su honor. Culto al ego. Es muy antiguo. La Biblia nos recuerda, no se trata de ti. No eres el centro. El centro es Jesús. Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Así es que tenemos aquí este primer choque cultural. En una cultura que vive para el ego, para la autorrealización, la autocomplacencia y la autoestima, nosotros vivimos para el culto a Dios. Ahora, cuando digo el culto a Dios, no me refiero solo a la hora y media que pasas el domingo, ¿verdad? Congregado, sino que entendemos que culto es más que lo que acontece en el templo. Toda nuestra vida es culto a Dios en el término de cultura. ¿Notas que cultura, cultivar y culto tienen básicamente las mismas raíces? Porque así es. Porque nuestra vida es una vida cúltica todo el tiempo. O nuestra cultura honra a Dios o nuestra cultura le deshonra. Entonces, en una cultura de solo yo, nosotros afirmamos, no, sino solo a Dios la gloria. Todo es de Él, por Él y para Él. Esta cultura deformada ha encumbrado también entre sus 5 solas el principio de solo los likes. Solo los likes. Ahora, ¿a qué me refiero con esta afirmación? Recuerden que necesitamos siempre un referente normativo. No creas que solo los miembros del pacto vivan bajo un referente normativo situacional existencial, no. Todos necesitamos ese referente. Si no es el Dios del pacto, otra cosa te va a dar identidad. En otro lugar tendrás que encontrar sabiduría para responder a las situaciones y otras normas van a gobernar tu vida, pero siempre necesitamos llenar esos huecos. Entonces, una persona, si no es gobernada por el Dios del pacto, será gobernada por otra cosa y tomará decisiones con base en eso que le gobierne y tendrá sus prioridades ordenadas con base en eso que le gobierna. Y entonces la pregunta es, ¿cómo sabes qué decisión tomar en la vida? ¿Qué te gobierna? Hay muchas opciones. Si no es Dios, son los sentimientos, son las apariencias, son los impulsos, son las modas, son las ambiciones, pero cualquiera de estas cosas te gobierna. Todas ellas con tendencia hacia la impiedad, ¿no? Muy subjetivas, muy variables. Y eso es parte del relativismo en que vivimos como cultura, ¿no? Cada quien hace de su vida un papalote, lo que se le antoje. Pero todo esto se resume, creo yo, al final de cuentas, todo es por los likes. Es decir, lo que te gusta. Eso es lo que gobierna a la cultura normativamente. Me gusta, caramba, ya. No importa si es necio, no importa si es vano, no importa si es sucio, perverso, basta con que te guste. Y es más, si no solo tiene tu like, sino el like de muchos, pues mejor, porque un montón de gente no puede estar equivocada, ¿verdad? Porque esta cultura se rige por la tiranía de las mayorías, ¿no? ¿Qué dice la mayoría? ¿Qué dice el pueblo?
Si tiene muchos likes, ha de ser bueno. Si es trending topic, debiéramos todos ajustarnos a eso. Bueno, en la Biblia lo que vemos es que si le hubiésemos hecho caso a la mayoría, el pueblo de Dios habría tomado muchas decisiones estúpidas. Porque sí es posible que la mayoría esté equivocada. ¿Te acuerdas de Elías y los profetas de Baal? Un no me gusta contra 400 likes. Habrían escogido a Baal, pero era uno del lado de la verdad contra 400 en tinieblas. La Biblia nos dice, Filipenses 4:8, Nueva Biblia Viva. Piensen en todo lo que es verdadero, lo que es respetable, lo justo, lo puro, lo amable, todo lo que es digno de admiración. Piensen en todo lo que se reconoce como virtud o que merezca elogio. Eso es lo que nos debería normar. Lo verdadero, lo justo, lo respetable, lo puro, lo amable. Esta es la norma para darle like a algo. ¿Es justo? Bien, nos gusta al pueblo del pacto. ¿Es verdadero? Estamos de ese lado, del lado de la verdad. ¿Es digno de virtud o digno de elogio? Bien, porque eso solo viene de Dios. Pero lo que tenemos en esta cultura que encumbra el me gusta como el referente para tomar una decisión o no, es básicamente la disculpa de la necedad. ¿Por qué lo hice? Porque me gusta, se me antojó, me dieron ganas. No importa que haya sido de lo más necio, se disculpa la necedad en nombre de él, me gusta, y ya. No, la ley de Dios es la norma, no el te gusta, no el me gusta de la cultura. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Salmo 19, 7-8. Donde el mundo se deja llevar por lo que le gusta. Una cultura deformada, es una cultura de solo likes. Y si no hay likes, pues no lo voy a seguir. Nuestra norma es más elevada que si me gusta o no me gusta. Nuestra norma de vida es la sola Escritura. No algo subjetivo como que te gusta o no te gusta, sino algo bien claro como la Escritura. En esta cultura deformada vivimos también bajo el Dios del solo consumir. Solo consumir. Básicamente, la idea es, no sé lo que quiero, pero sé que no lo tengo. Y lo encontraré, ya sea en Amazon, Mercado Libre, Netflix, Starbucks. Consumismo. Esta cultura es una cultura de consumismo. Es tan consumista que lo que te venden ya no son productos, sino, ¿qué crees? Experiencias de consumo. Así es como lo maneja la mercadotecnia hoy. No te estoy vendiendo el producto nada más. Es una experiencia de consumo. Sí, porque café lo puedes hacer en tu casa, ¿no? Pero no en esta experiencia que te doy de consumo. Bueno. Entonces hoy tenemos más experiencias de consumo que nunca antes. Muchas más experiencias de consumo que nunca antes. Comprar no es solo comprar es toda una experiencia en busca de algo, pero ahí les va. El consumismo de nuestra cultura, ojo, tenemos más consumismo que nunca. Nuestros abuelos y quizá nuestros padres, ¿cuándo compraban zapatos, hermanos? Cuando se te rompían los que tienes. O sea, tienes un par de zapatos, no necesitas 20 pares de zapatos. Pero tienes un par de pies, no necesitas un par de zapatos. Cuando se te rompían, si es que no los llevaban antes al zapatero para que haga un remiendo, bueno, pues ni modos, hay que comprar otros. ¿Te das cuenta del pensamiento? Ni modo, hay que comprar otros. Ahora es, ya no me gustan, ya los usé una vez, y ahí
100 pares de zapatos para una dama que tiene solo 2 pies, ¿no? No había mucho para escoger, o negros o cafés, es todo. Ahorita vas al supermercado, hay hasta para escoger como 20 tipos de leche, ¿ya te diste cuenta? 10 tipos de detergente, 40 tipos de pastas dentales, pues, son para lo mismo, ¿no? Date gusto con la experiencia de consumo. Tenemos cosas, pudimos adquirir cosas que nuestros abuelos nunca tuvieron, hermanos. En verdad, a veces hace falta que alguien nos cuente su historia y su pasado. Nuestras abuelas no tuvieron microondas. Nuestras abuelas no tuvieron, muchas de ellas no tuvieron refrigerador. No tuvieron máquina para lavar la ropa, lo hacían a mano. Algunas ni licuadora. Ahora, no estoy diciendo, aclaro, que era mejor vivir. Lo que estoy diciendo es, tenemos un nivel de vida mucho mejor que el de ellos, de verdad. Mucho mejor. Si pudiésemos traer también en el tiempo a tu tatarabuelo y le mostraras hoy tu casa, ¿sabes a qué conclusión llegaría tu tatarabuelo? Que eres rico. Tienes carro. Nuestros abuelos no conocieron eso en muchas generaciones. Y tenemos, así como tenemos mayor consumismo que nunca, tenemos más queja que nunca, más vacío. El índice de suicidios va a la alza. Y en países, ojo, en países muy desarrollados, el suicidio está más alto. Uno pensaría que en los países más pobres la gente se suicida más. No, en los países de primer mundo la gente se suicida más. Investiga cómo en Corea del Sur, un país de primer mundo, hay hasta un puente que le llaman el puente de la muerte. ¿Sabes por qué? Porque la gente ya le gustó ir ahí a suicidarse. Y el gobierno quiso ponerlo bonito y llamarle el puente de la vida. Solo le hicieron más publicidad, ahora se suicidan más allí. No, el problema es eso. La experiencia de consumo no alcanza a suplir mi carencia. Y es por esto, porque el consumismo revela no la carencia de algo, sino de alguien. Esta vorágine por consumir y consumir algo más, no porque lo necesito, porque, hermanos, actualmente no se cambia un celular porque se te echó a perder el otro, sino porque salió el otro modelo, ¿no? O te quedaste sin ropa, ¿no? Salió la nueva temporada. No la necesitas. Y no es tu carencia de algo, es nuestra carencia de alguien. Pensemos en algunas canciones. ¿Se dan cuenta que las canciones, y hablo de canciones porque recuerden que son parte de la cultura popular, ¿no? ¿Se dan cuenta que las canciones hablan de ausencias? El paisano Armando Manzanero con su canción Esta tarde vi llover, ¿de qué habla? De una ausencia. No estabas tú. Vi unos pajaritos, pero no estabas tú. No estabas tú. Es decir, estas canciones de amor, de lo que hablan en realidad es de la ausencia de una relación. ¿Se acuerdan del otro, de Luis Miguel? Tengo todo excepto a ti. Todo excepto a ti. Sí, tal parece que nuestro anhelo no es por algo, sino por alguien. Jeremías 9, 23 al 24, así dijo Jehová: no se alaba el sabio en su sabiduría, ni en su valentía o su fuerza, otra traducción, ni el rico se alaba en sus riquezas. Hoy tenemos más que nunca estas cosas: sabiduría, fuerza, riquezas. La esperanza de vida está muy alta, tenemos poder adquisitivo, al menos a pago sin intereses. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme. Una relación, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová.
El anhelo de nuestra alma no es por una experiencia de consumo, sino por una relación que por fin le dé sentido a todo. Y en este sentido, hermanos, solo en este sentido podemos hablar de un relativismo cristiano, ¿ok? No un relativismo como el que acusamos del mundo, donde cada quien tiene su verdad, no, sino en el sentido de que todo depende de una relación con Cristo. Cristo es la relación que le da sentido a las demás relaciones. Mi relación con el prójimo, mi relación con el mundo, mi relación con Él mismo, con Dios. Cristo es la relación que lo llena todo. En ese sentido hablamos de un relativismo cristiano, cuando Cristo es la relación central. Los dioses falsos, si te das cuenta, en un sentido lo que proponen son experiencias de consumo. Había un dios en el paganismo para todo, ¿no? Para la fertilidad, para la salud, un dios del vino, un dios del sexo, un dios del fuego, un dios de la lluvia, un dios de la prosperidad. Pero ¿qué ofrecen estos dioses paganos, falsos? Algo. Ofrecen algo, experiencia de consumo. El Dios verdadero no ofrece solo algo, sí lo tenemos, pero el Dios verdadero ofrece una relación, no una experiencia de consumo. Ofrece a alguien que tiene finalmente el rol de padre en tu vida, de pastor, de amigo, de esposo, de consolador. Alguien. Y también algo. O sea, parte del pacto es que tendremos cubiertas todas nuestras necesidades, pero la necesidad mayor no es de algo, sino de alguien. Es más, si tuviésemos a este alguien, aunque no tuviésemos nada más, ya lo tenemos todo. Esto es lo que decía Agustín de Hipona. Nos creaste para vos y está inquieto nuestro corazón hasta que descanse en vos. ¿Qué es lo que dice Eclesiastés también, no? El principio de la sabiduría, de todo lo que vale la pena atesorar es conocer a Dios, el temor del Señor. En ese sentido, como iglesia, no solo proclamamos un metarrelato, ¿ok? ¿Sí se acuerdan qué es metarrelato? El relato en el cual tienen sentido todas las demás historias, sino que hablamos también de una metarrelación, la relación que le da sentido a todas las demás. Ese hueco que no puede llenar el solo consumir, es el hueco que puede llenar ¿quién? Solo Cristo. En una cultura de solo consumir, lo que nosotros proclamamos es solo Cristo. No necesitas algo, necesitas a alguien. Esta cultura deformada es la cultura de solo el presente. Solo por hoy. Es todo lo que tenemos. La vida es corta, disfrútala. Aprovecha el tiempo. Solo el presente. YOLO, ¿no? Solo se vive una vez. Y entonces tenemos que quitarnos los compromisos, no pienses en las consecuencias, qué rendición de cuentas ni qué nada, qué costos ni qué nada. Vivamos sin compromisos, sin consecuencias, sin rendición de cuentas, sin cálculo de costos. Porque la vida es muy corta, disfrútala. Disfruta la vida. Bueno, claro que la vida es muy corta, la Biblia atestigua eso, ¿no? Somos como una neblina que se aparece y luego se desvanece. Somos como polvo, nos estamos consumiendo como un leño en la fogata. Somos transitorios. Pero así como la vida es muy corta, lo que nosotros proclamamos es la eternidad es muy larga. Y precisamente porque la eternidad depende de tu vida ahora, no debieras tomar tan a la ligera el presente. Noten que lo primero es solo una visión materialista, ¿no? Como si todo lo que hubiera fuera esta vida, aquí y ahora, de lo palpable, de lo visible. Sí, pero hay cosas invisibles que también son realidad. Y hay cosas que aunque tú no asumas, van a ocurrir, como el juicio final, como
el lago de fuego. Entonces, en este mundo centrado en vivir solo el momento, como si no hubiera eternidad, como si todo acabara en la tumba, porque ahí es donde van todos estos conceptos. No, hombre, todo acaba en la tumba. Tú vive y ya. No. Mirad, dice la Biblia, Efesios 5, del 15 al 16, mirad con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo. Claro, pues como la vida es corta, aproveche bien el tiempo, porque los días son malos. Sí vivimos nuestra vida, claro, y de hecho, un libro como Eclesiastés nos anima, ¿no? Todo lo que te viniera a la mano para hacer, hazlo ahora, aprovecha, porque esto es todo lo que tienes. Pero la importancia del pensamiento de Eclesiastés es, pero rendirás cuentas, pero vas a rendir cuentas. Y la eternidad está ligada a todo lo que en esta vida hagas. Tito 2, 11 al 12, la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Notemos que empieza a hablar de gracia, ¿ok? Vamos a detenernos un poco en eso. ¿Cómo somos salvos según Efesios? Por gracia, por medio de la fe. No por obras, para que nadie se gloríe, pero no sin obras, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Esta fe es evidente en la forma en que vivimos. Esto está en concordia con lo que dice aquí Tito 2. La gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, todos los hombres, sin importar lo horrendo de sus pecados, por gracia pueden ser salvos. Pero esta gracia, ¿qué hace? Versículo 12, nos enseña, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, la cultura está ahí presente, ¿verdad? Vivamos en este siglo, aquí, ahora, en este mundo, sobria, justa y piadosamente. Precisamente porque nuestro tiempo es corto en este siglo, tenemos que aprovecharlo para que viviendo en esta gracia transformadora, vivamos sobria, justa y piadosamente. Entonces, en este mundo en el que solo importa el momento, sí, solo importa el momento, pero tiene que vivirse en la fe del Hijo de Dios. Una fe evidente ¿en qué? En una vida sobria, justa y piadosa. Cristiano, afirmamos, cristiano es todo aquel que tiene su fe en Jesucristo. Pero esta fe en Jesucristo es evidente en una vida sobria, justa y piadosa. Aquí y ahora, porque esto es lo que tenemos, el aquí y el ahora. Así es que por eso la sola fe en este sentido es opuesta al solo el momento. Sí, la vida es corta, por eso hay que vivirla sabiamente. Y la evidencia de que hemos sido renacidos y somos la comunidad del pacto será una cultura de sobriedad, justicia y piedad. Una más, esta cultura, deformada, de un tiempo acá, le ha gustado la idea de ponerse un filtro para maquillar las realidades, ¿no? Todo tiene filtros ahora. Instagram, Snapchat, TikTok, filtros, unos divertidos, otros muy estéticos, pero filtros. Y ya nos anticiparon, ¿verdad?, que viene el metaverso. Quién sabe si veremos materializado ese proyecto, pero la gente ya no va a vivir abiertamente su identidad. Puedes tomar la identidad que quieras, poner filtro a tu imagen, asumir otra identidad. Serán tiempos complicados si es que no viene el Señor antes. ¿Por qué solo filtro? Bueno, a la gente le encanta eso, maquillarse, ponerse una apariencia contraria a la que es realidad, ocultar sus defectos, volverse más atractivo, maquillar las cosas. Allá en Apocalipsis, y cuando tú lees Apocalipsis, las cartas a las iglesias,
puedes ver que en todas ellas el Señor dice: yo conozco tus obras, yo te conozco, tal cual, sin filtros. De hecho, la palabra de Dios tiene ese poder, ¿verdad? Es viva y eficaz y penetra y vislumbra, y ante ella, ¿qué dice Hebreos? Todos estamos desnudos, sin filtros. Nuestros filtros pueden sorprender a quien nos mira aquí, pero tal como se lo advirtió Dios a el sacerdote, y el Señor no mira lo que mira el hombre mira lo que está delante de sus ojos, Dios mira el corazón. Yo conozco tus obras. Eso es lo que le dice el Señor a una de sus iglesias, Apocalipsis 3, 15 y 17. El Señor se refiere a una iglesia llamada Laodicea. Tú dices: yo soy rico, me he enriquecido, de ninguna cosa tengo necesidad. Estos son sus filtros: filtro de riqueza, filtro de fortaleza, filtro de autonomía. Eso dices tú. Yo te conozco tal cual. No sabes que en realidad eres un desventurado, miserable, pobre, ciego, desnudo. ¿A quién tratas de engañar? ¿A quién tratas de sorprender? Esa riqueza, esa fortaleza es un filtro nada más. Yo te conozco tal cual eres: pobre, desventurado, miserable, ciego y desnudo. Hermanos, ¿qué esperanza hay en este mundo para los desventurados, miserables, pobres, ciegos y desnudos? ¿Qué esperanza hay para esa gente? Ninguna. No hay esperanza. ¿Qué méritos tienen ellos? Ningunos. No pueden aportar nada. ¿Cuál es su única posible fuente de esperanza? La gracia es la que nos falta, ¿no? Este mundo que se hace ver como somos fuertes, somos grandes, somos sabios. Bola de miserables, pobres, ciegos, desnudos. Y a estos miserables, escoria de la vida, es a los que el Señor les extiende gracia. Sola gracia. Este mundo necesita gracia. El Evangelio abre con esas palabras, ¿no? No vine a llamar a justos, sino a pecadores. No tienes que ser grande para entrar en el reino de los cielos. De hecho, el que se humille, el que reconozca que no es nada, el que se quite los filtros, este va a recibir la gracia. Es ahí entonces donde vemos esta contraposición entre esta cultura deformada de apariencias, de vanidades, de consumismo, y la cultura que nosotros sostenemos a partir de nuestra relación de pacto con Dios. En el año 2019, este sínodo, el sínodo de la península, en la reunión doctrinal, eso se llamó Hay una senda, y hablamos de cómo la palabra de Dios es normativa para la familia, el matrimonio, la imagen de Dios, etcétera, etcétera. Hablando del cristianismo, llegábamos a esta reflexión. El mandato cultural y la gran comisión no están en oposición uno contra el otro, sino que dichos mandatos expresan una simple idea: la proclamación del Evangelio produce una cultura santificada. Cristo Jesús, a través de la obra del Espíritu, está equipando a la iglesia para servirle y honrarle tanto en el área política como económica, en el área social como familiar, en el área recreativa como la eclesiástica, todo en servicio para el Rey y por el Rey, por Cristo Jesús, sujetando a través de la iglesia cada aspecto de la realidad debajo de sus pies. Todas las áreas, no solo el área cultica, que es muy importante, pero todas las áreas deben ser influenciadas por la cultura del reino de los cielos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Que me puede dar perdón, solo de Jesús la sangre y un nuevo corazón.
sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial sino de Jesús la sangre.